Buenos días, ¿cómo están chicos? Nuestra clase 4 de guaraní. Vamos a ver hoy vocabularios. El versículo, delante de ti están todos mis deseos. Delante de nuestro Dios tiene que estar todos nuestros deseos. Ese es el deseo de Dios para con nosotros. Empezamos. Avión, qua, yaha, ira, cae, Wapujá, Wainui, Haijá, Inimbe, Cuñataí, Yaguá, Caihue, Lembu, Machu, Bareté, Nambi, Andaí, Anguyá, Gente, Ñu, Oñeno. Acá vemos que está conjugado, ¿sí? Está conjugado el verbo. Putubó, Peteí, Brazo, Ucuá, Petú, Cuatiá, Puxó, Apuá, usamos el puxó también, Eira, Huainui, Arriero. Muy bien, entonces con eso vimos, ¿verdad?, los vocabularios. Ahora, vamos a hacer un poco, vamos a repasar los verbos. Ombobu, Oikuti, Ojesha. Entonces, ¿en dónde corresponde cada uno de estos números? Vemos, Ombobu, infla. Oikuti, corta. Ojesha, ve. Repasamos. Tijera, globo, hoja, plasticola. A ver, boyaja. ¿Quién se acuerda qué es boyaja? Boyaja, plasticola. Yetapa, tijera. Cuatia, hoja. Baepua, globo. Ahora vamos a contar. Peteí, bocoy, bojapú, irundú, po. Y ahora vamos a ver, ¿se acuerdan ustedes que el número 10 es pa? Empezamos entonces, número 10 es pa, y entonces vamos a empezar con el número 6. Oteí, ocoy, oapú, orundú, pa. Ahora vamos a ver algunos verbos. Por ejemplo, oyapo. Mitacuñá, oyapo, tembiú. La señorita está haciendo comida. Ahora acá vemos Ñemosaray está jugando. Umimita o Ñembosaray. Estos niños están jugando. También podemos decir Oñemongueta. Cuñata y cuera Oñembogueta. Estas señoritas están conversando. Repasemos también algunos colores. Rojo, punta. Blanco, moroti. Azul, jobu. Y después también estuvimos aprendiendo lo que es el rosado, putang. Bueno, vamos a repasar algunos verbos del tiempo presente. ¿Qué es el verbo? Son acciones que se realizan en el momento o ahora. Entonces vamos a conjugar el tiempo presente perfecto. Pero antes, ¿se acuerdan que ya hemos visto que el tiempo presente se usan las partículas prefijas solamente? Entonces, ¿cuáles son? A, re, o, ya, ña, ro, pe, o. Vamos aquí en los pronombres personales, she, la singular, she, de, jae. She, yo, de, tú, jae, él o ella. El plural, ñan, de, ore, nosotros, nosotras. Pe, vosotros, vosotras. Jae, cuera, ellos, ellas. Es muy importante que sepan de memoria los pronombres personales en guaraní.
Muy bien, ahora entonces vamos a conjugar. Acuérdense que tenemos que ponerle el prefijo. Vamos a conjugar el verbo reír, que es puka. She a puka. Acá le pongo, ¿verdad? El prefijo. De re puka. Ja e o puka. Ñande ya puka. Ore ro puka. Pe puka. Jaecuera o puka. Ya, dice, se usa con los verbos orales, ña con los verbos nasales. Acá vimos que nosotros usamos ya puka. ¿Por qué? Porque es un verbo oral, no es nasal. Cuando es nasal, entonces se usa ña. Muy bien, nos despedimos, que Dios les bendiga. Espero que hayan aprendido los vocabularios en guaraní. Nos vemos